Hola a todos los estudiantes, buenos días. No sé si buenos días, pero un gusto volver a vernos en un video. El día de hoy vamos a estar profundizando el tema de vectores debido a que la clase anterior del día jueves surgieron muchas dudas y muchas chicas quedaron frustradas porque no realizaron la actividad de buena manera. Recuerde que las actividades tienen plazos de una semana de entrega, por lo tanto, en este sentido, si usted no pudo hacer la actividad, si directamente no la hizo, si la hizo pero tampoco está tan segura o seguro, entonces esta clase del día de hoy le va a servir para observar la actividad. Si usted quiere cambiar algo de la actividad que ya entregó, también lo puede hacer. Puede volver a enviar la actividad sin ningún problema, así que no se preocupe por ello. Bien, entonces, debido a que hubo muchas dudas, yo no quería profundizar mucho en vectores, pero prefiero hacerlo para poder ver todas esas dudas que les surgieron, ¿ya? Y poder ver un poquitito más la materia que ya vimos en las clases virtuales, ¿ya? Entonces, primero el objetivo, la habilidad, ¿cierto? Y las palabras clave que vamos a trabajar aquí están puestas en el video y también está en su cuaderno digital. Primero que todo, recordemos las razones trigonométricas. Esto es algo que yo siempre les coloco antes de iniciar una clase en toda la unidad que hemos estado observando. Recuerde que la trigonometría se basa en el estudio de los ángulos y una razón es una división. Por lo tanto, las tres razones trigonométricas que estamos mirando son divisiones o fracciones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son unas razones, son unas proporciones. Bien, entonces yo siempre me voy a enfocar en el ángulo de estudio. En este caso mi ángulo de estudio es el que está en el vértice A, este que está marcado con dos rayitas. Bien, y desde aquí yo le coloco nombre a los lados de mi triángulo rectángulo. Bien, el lado más largo siempre va a ser mi hipotenusa. Me vuelvo a colocar encima de mi ángulo y el cateto que está más lejos de mi ángulo es el cateto opuesto. En cambio, el cateto que se encuentra justo al lado de mi ángulo es el cateto adyacente. Así yo le coloco nombres a mis lados. Bien, entonces el lado más largo, la hipotenusa, me posiciono en mi ángulo de estudio y el lado más lejano es el cateto opuesto y el más cercano es el cateto adyacente. ¿Ya? Así coloco los nombres y apellidos de los lados de mi triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos las tres razones trigonométricas básicas que siempre se hacen en base a un ángulo de estudio. Bien, entonces aquí por ejemplo, si el ángulo de estudio fuese 5, estoy inventando obviamente, aquí tengo 5 grados, entonces esto sería el seno de 5 grados. Bien, coseno de 5 grados, tangente de 5 grados. ¿Ya? Porque siempre se hacen en base al ángulo. Entonces, aquí yo arriba les coloqué un pequeño resumen que ustedes, si vieron los videos anteriores, ya lo conocerán, que es directamente una especie de formulario que vamos a utilizar dentro de nuestras clases. Tengo el seno, coseno y tangente de forma abreviada y también tengo el teorema de Pitágoras por si lo necesitamos en algún momento. Ahora, vamos a pasar directamente a la pregunta vector. Yo no quería profundizar en la parte de qué es un vector, pero lo vamos a hacer de todas maneras porque si hay dudas prefiero profundizarlo directamente. ¿Ya? Entonces, un vector, matemáticamente hablando, porque también podemos hablar desde la parte física, es un elemento matemático que se encuentra en el plano cartesiano y que hace que un punto que estaba en un lugar se desplace hacia el otro lugar. Bien, eso es lo que hace mi vector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi punto estaba en el centro de mi plano cartesiano y yo le apliqué este vector que se ve aquí con azul y hace que mi punto se mueva hacia las coordenadas del vector. ¿Ya? El vector siempre tiene dos componentes, un componente en el eje de las X y un componente en el eje de las Y.
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en trigonometría? Saber qué números son estas dos componentes, es decir, la del eje de las X y la del eje de las Y. Como el vector me cambia la posición de cualquier punto que yo estoy trabajando, en física se llama que el vector tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. ¿Bien? Porque hay un cambio. Esto no lo vamos a volver a revisar, pero directamente preferí profundizarlo. El módulo se refiere a el largo del vector. Cuánto yo me desplacé desde el punto del medio hacia el nuevo lugar donde yo me encuentro. El módulo siempre es un número. Por ejemplo, si el vector mide 20, entonces eso es el módulo. Bien, el módulo sería 20. Esto es algo que nosotros vamos a usar mucho, el módulo. La dirección, por el contrario, es la inclinación de este vector. Por lo tanto, la inclinación con respecto a la horizontal yo la veo en base a un ángulo. Le voy a llamar un ángulo alfa. Bien, la dirección es un ángulo con respecto a la horizontal. Y finalmente, el sentido. El sentido no es nada más y nada menos que hacia dónde apunta mi vector. Por lo tanto, refiero a la punta de la flecha. Puede estar así la flecha, puede estar mirando hacia abajo, ¿ya? Dependiendo de el vector que yo encuentre, ¿ya? Esas son las maneras en las que yo puedo observar el vector. Nosotros no nos vamos a enfocar cuando estemos en nuestras clases de trigonometría en las características que tiene el vector, sino más bien en el eje de las X, el valor de X y el valor de Y. ¿Para qué? Para poder encontrar estas dos componentes que están entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, eso directamente como introducción, sin haber hecho ninguno de los ejercicios que yo solicité de tarea el día jueves y también sin haber pasado anteriormente este contenido porque lo pasamos muy a la rapidita. Esto realmente nosotros no lo vamos a trabajar, pero si a usted le sirve, mucho mejor. Entonces, esto sí es en base a la clase anterior, cómo descomponer un vector. Y es también algo que estuvimos viendo en la clase de aula virtual. Entonces, ahora, como hubo tantas dudas respecto a esto, yo le voy a dar algunos tips para poder realizar la descomposición de vectores por pasos. Bien, en vez de utilizar ahora simplemente la trigonometría de una sola vez, nosotros vamos a dedicarnos a hacer paso a paso este ejercicio. Y lo primero que tiene que notar usted al descomponer un vector es que el vector se representa por una flecha, como está aquí, con ese ángulo que es el que nosotros nos va a servir. Bien, lo primero que voy a hacer es dibujar un plano cartesiano. En el plano cartesiano lo voy a dibujar desde donde comienza el vector. Bien, horizontal, el eje de las X, y vertical en el eje de las Y. Bien, si usted se fija, ya tenemos aquí dibujado nuestro plano cartesiano. Esa es la primera parte, si vamos por pasos. Segunda parte que vamos a realizar es completar el triángulo rectángulo que se nos forma en esta parte de aquí. Si usted se fija, yo le añadí esa línea que antes estaba punteada y me quedó un triángulo rectángulo con ese ángulo agudo y el vector como una componente. Entonces, repasemos los pasos. Plano cartesiano, eje de las X, eje de las Y, completar mi triángulo. Luego de eso, voy a fijarme, y esto siempre va a ser así, siempre el valor del vector va a ser mi hipotenusa. ¿Ya? Aquí me salté una parte. Ahí sí. El valor de mi vector siempre va a ser mi hipotenusa. Y los dos valores, si usted se fija, esta parte de la derecha está de forma vertical, por lo tanto,
mi componente en la parte vertical va a ser el del eje de las Y. Por eso es que le pongo una Y pequeñita abajito de la letra B, que sería el vector. Bien, en cambio mi forma horizontal, yo aquí tengo el componente de las X, por lo tanto coloco una B con la X un poco más pequeñita para diferenciar que la X es la horizontal. ¿Ya? Como les decía antes, el lado más largo siempre va a ser mi vector, por lo tanto ese siempre, mi vector siempre va a ser mi hipotenusa del triángulo rectángulo. Y ahora me posiciono en mi ángulo. Y justo encima de mi ángulo voy a mirar, bueno, ¿cuál es mi cateto opuesto? Yo aquí ya le di una pista, ¿cierto? Mi cateto opuesto es el que se encuentra más alejado de mi triángulo, de mi ángulo de estudio. Entonces mi ángulo de estudio es este. Vamos a colocarle nombre para que no se nos olvide. Le voy a colocar alfa. Ese es mi ángulo de estudio. Y desde mi ángulo alfa yo miro cuál cateto está más lejos. Este es mi cateto más alejado, por lo tanto este es mi cateto opuesto. En cambio, si yo me pongo justo encima del ángulo nuevamente, el cateto que está más cerca, este que está aquí, se va a llamar cateto adyacente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Descomponer un vector no es más ni menos que simplemente sacar las componentes del vector, o sea, sacar este lado del triángulo rectángulo y este lado del triángulo rectángulo. Bien, tengo que sacar los dos valores, es decir, tengo que sacar el valor del cateto opuesto y tengo que sacar el valor del cateto adyacente. ¿Cómo hago eso? Primero voy a empezar con el BI, es decir, con mi cateto opuesto, esto que está aquí. Bien, entonces voy a decir cuál de todas las fórmulas que están dentro de mi formulario me sirven para sacar el BI, mi cateto opuesto. Bien, necesito una fórmula que involucre mi cateto opuesto y mi hipotenusa, porque siempre voy a tener esos dos valores. La única fórmula que me enfoca mi cateto opuesto y mi hipotenusa al mismo tiempo es el seno del ángulo. Por lo tanto, esa es la que vamos a estar utilizando. El seno del ángulo, que en este caso el ángulo es alfa, bien, va a ser igual al cateto opuesto, que se llama BI, dividido por la hipotenusa. Se supone que tenemos el valor de la hipotenusa. Ahí vamos a ver un ejemplo para que le quede un poco más claro. Y si nosotros despejamos esto, la hipotenusa que está dividiendo, voy a dejarla hacia el otro lado multiplicando. Por lo tanto, la hipotenusa, para sacar el cateto opuesto, tengo que multiplicarla por el seno del ángulo. ¿Ya? Primera parte lista. Siguiente cosa, vamos a sacar la componente de las X. Bien, la componente de las X tengo que tener un cateto adyacente y debo tener también la hipotenusa. ¿Ya? Entonces busco dentro de todas mis fórmulas, dentro de mis tres formulitas, la que me enfoque estas dos cosas. En este caso es el coseno, ¿cierto? Porque el coseno es cateto adyacente dividido por hipotenusa. Por lo tanto, lo que voy a hacer directamente es decir, el coseno del ángulo es igual a la componente X, ¿cierto? Bx, dividido por la hipotenusa, que es B. Y nuevamente decimos, bueno, B está dividiendo, por lo tanto la paso multiplicando al otro lado y eso va a ser igual a mi componente en X. Estas dos componentes que están aquí me sirven para haber descompuesto, el vector. Esta que está aquí es mi cateto opuesto y esta que está aquí es mi cateto adyacente.
Si usted quiere un resultado matemático un poco más exacto, puede decir que el vector b es igual a bx, bi. Lo vamos a observar directamente ahora con un ejemplo. Esta es la parte teórica, ¿cierto? Sin incluirle ningún número y ningún cálculo. ¿Por qué? Porque aquí el seno de alfa, realmente alfa es un número y aquí el vector también nos dan el número. Bien, entonces ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Este fue una de las imágenes que el día jueves nos estuvo trayendo algunos problemas, ¿cierto? Porque yo puse la imagen y parece que después la imagen la eliminaron del sitio donde yo había colocado el link y por eso ustedes no la podían observar. Entonces yo tuve que buscar mucho la imagen, descargarla, colocarla nuevamente, ¿cierto? Para que les apareciera. Y yo aquí le pedí, elegir 3 vectores de los que están acá. ¿Ya? Usted tenía libertad absoluta para elegir 3 de los vectores. Ojalá, ¿cierto?, los que tenían algún ángulo, porque el vector C es simplemente colocado en la horizontal. Entonces, yo aquí también voy a elegir uno. Voy a elegir el vector B, simplemente porque se me ocurrió. Podría haber elegido cualquier otro. Bien. Aquí yo ya me adelanté, ¿cierto? Ya coloqué mi plano cartesiano, eliminé todos los otros vectores para que usted no se me confundiera con tantas rayas. Bien, coloqué mi vector desde el inicio de mi plano cartesiano con el ángulo y con el valor del vector. Lo primero que yo voy a hacer es decir que las horizontales son el eje de las X y las verticales son el eje de las Y's, para después no confundirme. Lo siguiente va a ser directamente completar mi triángulo rectángulo. ¿Cómo hago eso? Simplemente lanzando una línea recta desde el final de mi vector hacia cualquiera de los dos ejes, ¿cierto? En este caso lo coloqué por el eje de las X, pero ya vamos a ver en el siguiente ejemplo que usted también pudo haberlo completado hacia el otro lado. Depende de cómo usted esté trabajando. En este caso vamos a completar el triángulo hacia abajo. ¿Ya? Aquí en la orillita se me forma un ángulo de 90 grados. Ahí tengo mi triángulo rectángulo. Y voy a identificar cuál es mi lado más largo. Mi lado más largo, que siempre es la hipotenusa, siempre es el vector. Por lo tanto, puedo decir de buenas a primeras que mi hipotenusa vale lo mismo que mi vector, 13 unidades. La letra 1 no la voy a considerar, sino que me voy a quedar solamente con el número. Mi hipotenusa de este vector vale 13. Y ahora, lo siguiente que voy a hacer es colocarle apellido a mis catetos. Me voy a colocar justo encima del ángulo y bueno, voy a decir ¿cuál de los dos catetos de mi triángulo rectángulo está más lejos de este ángulo? Este que yo tengo en celeste. Por lo tanto, ese es mi cateto opuesto. Me vuelvo a colocar justo encima del ángulo nuevamente y digo, bueno, ¿cuál de los dos catetos es el que está más cerca o el que está al lado de mi ángulo? Este de abajo. Por lo tanto, ese es mi cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto, si usted se fija, está de forma vertical. Por lo tanto, a este le voy a colocar B de I, porque es la componente en Y de mi vector. En cambio, a mi cateto adyacente le voy a colocar B de X, porque es mi componente horizontal de este vector. Bien, tengo mi vertical al igual que la eje de la Y, por lo tanto esto es BI, mi cateto opuesto,
Y tengo mi cateto adyacente, que es el horizontal, al igual que las X, que le voy a colocar componente Bx. Bueno, elijamos uno. Yo elegí partir por el cateto opuesto. No sé por qué, pero me complica mucho menos siempre partir por el que está más lejos. Bien, en este caso mi cateto opuesto es el que nosotros le pusimos el nombre By o By. Y tengo que identificar dentro de todas mis fórmulas, mis muchas fórmulas que tengo aquí en mi formulario, cuál de ellas contiene mi cateto opuesto y mi hipotenusa al mismo tiempo. Si se fija, la única fórmula que contiene cateto opuesto e hipotenusa al mismo tiempo es el seno del ángulo. Bien, por lo tanto, voy a reemplazar los datos en la fórmula que se encuentra ahí arriba. Voy a reemplazarlo en esto que está aquí. El seno del ángulo es seno de 37 grados, va a ser igual a la componente, mi cateto opuesto, BI, que no sé qué valor es, por lo tanto lo dejo así nomás, dividido por mi hipotenusa. Mi hipotenusa es 13, por lo tanto lo reemplacé ahí. Y ahora el 3 está dividiendo, por lo tanto lo voy a pasar hacia el otro lado multiplicando. Y esto me da 13 multiplicado por el seno de 37, va a ser igual a mi componente en el eje de la Y. El seno de 37 grados es un dato que usted se lo dan en su calculadora. Por lo tanto, usted toma su calculadora, aprieta sin de 37 grados y multiplica estos dos números que le quedaron. Como les decía en la clase virtual anterior, no es necesario que coloquen muchos decimales. Con 2, 3 máximo es suficiente. Por lo tanto, si multiplico 13 por 0,60 me da 7.82. Y ya tengo la primera componente, que es mi cateto opuesto. Vamos a irnos directamente ahora con la segunda componente, mi cateto adyacente. Mi cateto adyacente es Bx, la componente en el eje de las X. Por lo tanto, voy a considerar la única fórmula que me relaciona mi cateto adyacente con mi hipotenusa. En este caso, esa fórmula es el coseno, como ya se lo adelanté ahí abajito en las respuestas, ¿cierto? ¿El coseno de qué? Del ángulo de estudio 37 grados va a ser igual a la componente en el eje de las X, Bx, que es mi incógnita, dividido por la hipotenusa, que nuevamente es 13. Vamos a hacer exactamente lo mismo. El 13 está dividiendo, por lo tanto lo voy a pasar multiplicando. Y me va a quedar 13 por coseno de 37 grados. Y eso va a ser igual a la componente X. Si yo coloco coseno de 37 grados en mi calculadora, me va a aparecer aproximadamente 0.79. Entonces, 13 por 0.79 nos da 10,38. Y ahí tengo el dato de mi componente en el eje de las X. Si matemáticamente si a usted le pasa igual que a mí, yo soy muy rigurosa en términos matemáticos, entonces usted puede colocar que B, siempre con una flecha porque hablamos que es un vector, va a ser igual al componente de las X, el componente de las Y. Por lo tanto sería 10,38 7.82. Esta parte es opcional. Si usted quiere colocarlo así, ningún problema. Muy bien. Si usted quiere dejarlo de esta manera, ningún problema. Muy bien. ¿Ya? Cualquiera de las dos se la acepto siempre y cuando usted me marque en un cuadrito, como lo acabo de hacer yo, la parte de las componentes, para yo saber dónde está la respuesta que usted me está mostrando.
¿Ya? Así que esa sería la manera de sacar los resultados. Vamos a seguir viendo esto en la siguiente clase porque ¿cómo se llama? Me demoré mucho en explicar paso a paso esta parte. Ya llevamos aproximadamente 25 minutos de grabación y no quiero que la clase quede muy larga, más de 45 minutos, sabiendo que usted saca su cuaderno, hace anotaciones y todo. Así que la siguiente clase también vamos a estar viendo uno de los ejercicios que yo mandé para esa tarea. Voy a intentar ampliar, no voy a intentar, voy a hacerlo directamente, voy a ampliar el tiempo de entrega de la actividad, pero recuerde que esa actividad en estricto rigor no lleva una nota. Bien. Antes de pasar con esto, como le decía, la actividad no puede llevar una nota directamente porque recuerde que el proceso de evaluación comenzó directamente el 2 de septiembre. Pero eso no significa que todas las actividades que nosotros hagamos van a ser evaluadas. Considere usted que cuando nosotros nos encontrábamos en clases presenciales, usted todas las actividades no la evalúan. O sea, si yo hago una actividad, no es que la actividad lleve directamente nota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo le tengo que informar con tiempo, porque tiene que pasar un filtro con varios profesores, porque tiene que haber todo un trabajo de atrás. Y si usted ha visto todo lo que llevamos del semestre del año directamente, hay mucho trabajo detrás de esto. Por lo tanto, no se desespere, por favor, y no piense de que porque yo no entregué una tarea o porque yo no supe cómo hacerlo se le va a caer el mundo. Tómese las cosas con calma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy mirando la mejor opción para poder evaluarla, informarle con tiempo, que no se le vengan las evaluaciones encima. Esto es difícil para todos y podemos salir adelante, pero sin criticarnos a nosotros ni a los que están a nuestro alrededor. ¿Ya? Entonces, para cerrar, como ya les decía antes, el día martes voy a estar grabando otro videito donde vamos a ver otro nuevamente ejercicio de descomposición de vectores, donde le voy a mostrar dos formas más para poder realizar la descomposición de buena manera. Importante, como dice aquí, usted puede agregarlo dentro de su formulario o dentro de un resumen que usted haga. ¿Qué tengo que hacer cuando descompongo un vector? Primero, dibujar el plano cartesiano. Segundo lugar, posicionarse justo encima del ángulo. O sea, decir, bueno, ¿dónde está el ángulo que yo voy a estudiar? ¿Va a ser este? ¿Va a ser ese? ¿Va a ser el ángulo que está acá? Tengo que saber cuál ángulo voy a estudiar. Tercero, completar el triángulo. ¿Cierto? Tengo que saber cuál es el triángulo con el que estoy trabajando. Posicionarse nuevamente encima del ángulo y con eso identificar los catetos. Tengo que saber cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente. Recuerde que si usted cambia de ángulo, entonces mi cateto adyacente y mi cateto opuesto también cambian, ¿ya? No son siempre los mismos. No es que la Y siempre vaya a ser el cateto opuesto y no es que la X siempre vaya a ser el cateto adyacente. Eso depende mucho de su triángulo. Y por último, calcular las componentes. Bien, calcular las componentes ¿cómo? Aquí le dejo el resumen de lo primero que observamos, que quizás ahora le haga más sentido. Bien, ¿por qué? Porque usted sabe que el vector es un número y que el ángulo que está de ahí adentro también es un número. Aquí lo mismo, ¿cierto? El vector es un número, el ángulo es un número y coseno de ese número me da un valor numérico también. Así que esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro. Recuerde, por favor, contestar la encuesta de autoevaluación, porque la encuesta de autoevaluación es lo que usted la pone presente. Entregar la actividad es un entregado de actividad, nada más. O sea, entregar la actividad usted no la coloca presente dentro de la clase. Por eso es que las actividades tienen máximo una semana de entrega. En algunos casos yo doy incluso más tiempo.
¿Por qué? Porque usted puede, si quiere repasar 5 o 6 veces la clase, si quiere verla una sola vez y hacer la actividad directamente, usted puede hacerlo, ¿ya? Pero la idea es que durante el día usted vea la clase, vea si lo comprendió, si pudo realizar la actividad dentro de los 45 minutos, si tuvo dudas o no, y al igual como usted lo hizo el día jueves, usted me coloca directamente si hay dudas o no, ¿ya? Dentro de la autoevaluación, porque yo así puedo mirarla y decir, ah, bueno, la siguiente clase no voy a seguir avanzando dentro de la materia y vamos a seguir observando los conceptos anteriores porque quedaron dudas, ¿ya? A pesar de que muchas chicas se desesperaron el día jueves, porque no entendían, porque no sé qué. Yo creo que fue sumamente positivo que me hayan colocado que no se entendió la actividad, que me hayan colocado que las actividades estaban medias extrañas, que no entendían la materia, porque eso nos ayuda a reforzarla directamente. Recordemos que todos estamos trabajando en un plano muy distinto al que solemos trabajar, ¿ya? Así que no se desespere, por favor, se lo pido con toda la humildad del mundo, porque yo entiendo que este tiempo ha sido más trabajo para todos, para ustedes también como estudiantes, porque se sienten presionadas, porque se sienten estresadas, y tómese las cosas con calma, por lo menos en mi asignatura, porque todo el trabajo que yo he visto durante estos meses, no puedo decir trabajos que no son buenos, ¿ya? No puedo decir trabajos que son, no, es que usted es mediocre, no es así, ¿ya? O sea, nunca va a salir eso de mi boca porque yo sé que usted se está esforzando, ¿ya? Y espero que ese esfuerzo realmente rinda sus frutos, y estoy buscando la mejor manera en la cual pueda rendir esos frutos, ¿ya? Así que cualquier pregunta, consulta que haya surgido a partir de este video, puede realizarla directamente a mí, y si es que yo no le respondo en el instante es porque directamente estoy haciendo otra cosa, simplemente por eso, pero usted sabe que yo nunca los dejo sin respuesta, ¿ya? Así que esa sería la clase del día de hoy. Espero que se haya comprendido. Recuerde llenar la autoevaluación. Cuídese mucho. Recuerde que la autoevaluación no solamente es responder la letra, sino que también hay unas preguntitas por entre medio. Así que no deje de responder las preguntitas, y nos estamos viendo nuevamente, nos estamos escuchando realmente nuevamente el día martes. Que estén muy bien.